7:30 y en este momento nos vamos a contactar con el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, para conversar en el transcurso de estos minutos sobre el tema de la reactivación productiva en el país. Buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para usted y para todo el país. Gracias, ministro, muy gentil. Antes de hablar sobre la reactivación del país en materia productiva y lo que ha significado el paso progresivo de varios cantones ya de color rojo a amarillo, quisiéramos tener una impresión también, usted como parte del gobierno nacional, frente a estas decisiones y estas acciones que ha ejecutado la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ministerio de Gobierno para luchar contra la corrupción y puntualmente en estas últimas horas los allanamientos que se han registrado en las ciudades de Quito y Guayaquil. Mire, la corrupción en el país no será aceptada a nivel de ninguna institución del Estado. Yo creo que en este momento la Fiscalía ha anunciado importantes acciones que esperamos deriven en consecuencias. Todas las instituciones del Estado estamos muy atentas en los contratos que se adjudiquen o que se han adjudicado. Que si existiese alguna irregularidad, denunciarla y asimismo aperturar a la ciudadanía para presentar esas denuncias que tienen y deben ser investigadas, porque no solamente en el transcurso de la emergencia, sino permanentemente. Esperamos que la corrupción empiece a cerrarse de los caminos, pero lo más importante, que no quede en simples denuncias, sino que se conviertan y se evidencie aquellas personas o aquellas instituciones que se han lucrado. Yo creo que se ha abierto la caja de Pandora, pero es importante que toda la sociedad civil, el gobierno, la ciudadanía, hagamos un frente común para de una vez por todas intentar salir de esta lacra que nos ha afectado por muchísimos años al Ecuador. Bueno, ¿cómo interpretar estos allanamientos que se han registrado en estas horas, ministro? Hemos visto que se han allanado viviendas de varios funcionarios del municipio de Quito, también la detención de varias personas allegadas al entorno del gerente de la empresa metropolitana de agua potable de la capital, también el domicilio del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, e incluso el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Lamentable las noticias que el país entero estamos observando día a día, pero insisto, necesaria que la justicia haga su trabajo, las investigaciones correspondientes, pero que se necesita pues aterrizar en decisiones y en acciones para poder evidenciar si estos actos tuvieron algún tipo de dolo o de irregularidad en sus cometimientos. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de las situaciones irregulares en el país. El presidente de la República ha sido muy claro, ha dado toda la apertura y ha pedido a todo su gobierno nacional máxima atención para revisar cualquier contrato de cualquier entidad pública del Estado ecuatoriano. El presidente de la República, de hecho, hace algunos días aseguró que el gobierno nacional, el Ejecutivo, ha impulsado denunciando varios actos de corrupción y que ahora es momento de que la función judicial, las otras instituciones, la Contraloría, la Fiscalía, el sistema judicial de forma general, se reactiven frente a este tema de sancionar los actos de corrupción. Mire, todos los contratos públicos deberían ser abiertos. Se debería convocar a las entidades Contraloría, Secretaría Nacional de Anticorrupción, a las instituciones privadas para que puedan establecer una especie de veeduría sobre cualquier contratación pública. Yo creo que mientras más transparentes son las cosas, se pueden realizar muchos más eficientes los controles. El que nada debe, nada teme. Entonces, abrir estas contrataciones de cualquier tipo a nivel general serían importantes y serían procesos totalmente transparentes. Convocar una rueda de prensa, establecer cuando una institución vaya a hacer un contrato. Yo creo que se puede hacer mucho cuando existen las ganas, cuando existe la convicción de ser honesto, de ser honrado en el país. Bueno, ministro, pasemos ya a un tema que es mucho más de su competencia y en este caso el tema que está relacionado a la reactivación progresiva del país. Hemos visto que en el transcurso de estos últimos días también varios cantones de Ecuador han pasado de luz roja a amarilla, reactivando progresivamente ciertas actividades. ¿En qué medida estas decisiones
están favoreciendo y tratando de superar los difíciles momentos que ha vivido el país durante estas semanas de confinamiento, teniendo en cuenta que también hoy se suma otra de las grandes ciudades del país, la ciudad de Quito, que también aportará con la reactivación productiva progresiva. Mire, la reactivación productiva en el Ecuador es necesaria. Luego de más de 70 días de paralización o semiparalización en algunos sectores productivos y comerciales del país, con un lucro cesante que sobrepasa los 13.000 millones de dólares, y atrás de esto lamentables pérdidas de fuentes de empleo, más de 130.000 ecuatorianos que han quedado en el desempleo, es más que necesaria tomar acciones, y el gobierno nacional las ha tomado. Hemos puesto ya en marcha algunas acciones para reactivar, para apuntalar y para mitigar el impacto económico que el país ha sufrido y sigue sufriendo por producto del COVID-19. En ese sentido, abrir nuevamente la producción, abrir el comercio, reactivar la economía es necesaria. Sin embargo, debemos tener equilibrios para garantizar que esta reapertura de las actividades productivas y comerciales en el Ecuador sea ordenada, sea pausada, pero lo más importante, sea segura, protegiendo la salud de los trabajadores de esos sectores y protegiendo la salud de la sociedad civil. Debemos encontrar esos equilibrios que permitan a las ciudades, a los cantones, al país en general, regresar de a poco a esta nueva normalidad, porque no pretenderemos tener esa normalidad que el Ecuador tuvo antes del 15 de marzo. Nos tomará meses, quizás hasta años, regresar a esa actividad. Sin embargo, tenemos que resaltar esos sectores, los COE cantonales, el COE nacional, a la articulación que se ha logrado generar. Los protocolos de bioseguridad que se han establecido para las diferentes actividades se vienen cumpliendo, se vienen ajustando, se vienen monitoreando, pero todo esto será posible si y solo si exista cooperación, exista disciplina de todos los actores, de la ciudadanía, de las empresas, de los trabajadores, que se cumplan y se respeten esos protocolos para poder garantizar la salud. Caso contrario, tendremos que regresar, caso contrario, tendremos que ajustar nuevamente esas medidas y lamentablemente los perdedores será el país, los perdedores serán los propios sectores productivos que urgen esa reactivación, que urgen esa necesidad de regresar a trabajar. Ministro, ¿tienen indicadores que ya muestren una recuperación del sector productivo durante estos días con el paso del color rojo a amarillo por parte de varios cantones, sobre todo la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad muy grande, que mueve mucho la economía, y un poco las expectativas también una vez que entre desde el día de hoy la ciudad de Quito? Mire, sí, el Ecuador viene con números a dinamizar la economía. Las ventas han venido creciendo en 500 millones de dólares en estas últimas 2 semanas. Los sectores industriales, los sectores agrícolas están teniendo una dinámica mejor, lo que permite, por un lado, garantizar exportaciones agroindustriales, por otro lado, producción nacional también se empieza a restablecer de a poco, y eso es importante porque genera no solamente una dinámica económica importante, sino también una expectativa emocional importante, recorriendo el país, recorriendo las empresas. Escuchamos muchas situaciones complejas que pasan esas empresas, que pasan esos trabajadores. Esta pandemia nos ha dejado mucha incertidumbre, mucho dolor, y hoy mismo, en este momento, tienen que haber muchos ecuatorianos con angustia si sus empleos se mantienen, angustia si las empresas en las que ellos trabajan podrán sostenerse, y esa angustia es la que se tiene que revertir la necesidad del trabajo, que nos genere ese optimismo, que nos genere esa posición diferente para poder sacar al país adelante. Y en ese sentido, como les mencioné anteriormente, las acciones. Hemos puesto un crédito importante. Creo que en este momento los sectores, las personas necesitan liquidez para poder apalancar esos 75 días de paralización. Por eso los 1.150 millones
de este fondo que hemos creado el Gobierno Nacional, un fondo que continuará alimentando para poder atender a todos los sectores. No existe un solo sector que no esté necesitado. Obviamente hemos priorizado en esta primera etapa, en esta primera semana, en estos primeros 8 días, puesto que empezamos el lunes 25 de mayo a través del Banco del Pacífico, un fondo de 500 millones, se han receptado más de 11.000 solicitudes de crédito entre micro, pequeños y medianos empresarios de diferentes sectores del país solicitando créditos de aproximadamente un promedio de $30.000 que ya están siendo atendidos. Muchos de estos créditos ya los tienen en su poder estos ciudadanos, estas empresas, y esperamos que esos créditos sirvan para paliar y mitigar lo más importante, pagar sus nóminas, pagar sus proveedores, ponerse al día en esas obligaciones que no han sido posible cumplir debido a la paralización. Estamos hablando en promedio que unos 330 millones de dólares se han otorgado durante estos días, desde el 25 de mayo que se abrió la posibilidad a la entrega de créditos dentro del programa Reactívate Ecuador. ¿O cuánto es el monto que se ha entregado, ministro? Mire, las solicitudes, entendamos que existe un proceso de calificación del crédito, un proceso que hemos pedido a la banca, hemos pedido a las instituciones que participan en la distribución de estos recursos, sean calificaciones ágiles, puesto que las necesidades son inmediatas. Hemos dicho que los créditos no tomarán más allá de 10 días en su revisión y hasta su aprobación y desembolso. Empezamos el 25 de mayo, hemos recibido esta cantidad de solicitudes a través del Banco del Pacífico. Todavía no tengo el dato exacto de cuántos créditos hasta el día de hoy ya han sido efectivizados, ya han sido entregados, pero hemos conversado con algunos beneficiarios y realmente están bastante satisfechos, bastante contentos por la rapidez y, más importante, por las condiciones de este crédito. Un crédito que va a 36 meses plazo, 5% de interés, y lo más importante, creo yo, es el periodo de gracia. La gracia es fundamental porque no pretendemos que un gobierno, un negocio, una empresa, así le entreguemos recursos, pueda reactivarse de la noche a la mañana. Esta reactivación será paulatina, por eso el periodo de gracia de no pago de interés de capital por al menos 6 meses, lo cual estamos seguros va a ayudar y va a oxigenar a estas empresas que accedan al crédito. Ministro, ¿y de qué ramas dentro del sector productivo se ha solicitado el poder acceder a estos créditos de la reactivación para la reactivación productiva? Estamos atendiendo, como le mencioné, en esta primera etapa a los sectores productivos más vulnerables. Estos son las micro, medianas y pequeñas empresas. Y en ese sentido hemos atendido a empresas relacionadas al comercios pequeños, tiendas, bazares, papelerías, etcétera. Hemos atendido microempresas, hemos atendido pequeñas empresas del sector agrícola, del sector industrial, de la pequeña industria, del sector textil. Hemos atendido a restaurantes, hemos atendido solicitudes de hoteles, es decir, creo que son los sectores más golpeados de la pandemia, dejando claro que no existe un solo sector. En esta segunda etapa estamos buscando nuevos recursos, estamos creando un nuevo mecanismo para atender a otro tamaño de empresas que también necesitan el oxígeno, como son las grandes empresas. El Ecuador es un encadenamiento productivo y nosotros no estigmatizamos ni la pequeña, ni la mediana, ni la gran empresa. Creemos que debemos atender a todas las empresas, pero sin embargo se ha hecho esta primera priorización de las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo, ministro, gracias por la información compartida. Muchas gracias a usted, buenos días, un placer saludar. Gracias, igualmente, ministro. Agradecemos a Iván Montaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, por ofrecernos primero una reacción sobre estas decisiones y estos allanamientos que se han registrado en las últimas horas, ordenadas y dispuestas por la Fiscalía y coordinadas por el Ministerio de Gobierno, y también el punto de vista del ministro frente a la reactivación productiva progresiva en el país.